Cuando vi a mi esposo Ricardo de rodillas frente a mí, llorando como un niño perdido, con sus manos temblorosas extendidas hacia mí suplicando mi perdón, nunca imaginé que ese momento marcaría el final de un capítulo y el comienzo de algo que ni en mis sueños más salvajes había contemplado. Mis manos sostenían las llaves de un Mercedes-Benz último modelo. Mi cuenta bancaria mostraba una cifra que me seguía pareciendo irreal, 7 dígitos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo como aquella terrible noche en el desierto, sino de una mezcla extraña de triunfo y melancolía. Por favor, Carmen, me decía con la voz quebrada, perdóname. No sabía lo que hacía. Déjame volver contigo. Podía sentir cómo cada palabra se clavaba en mi pecho, pero ya no con dolor, sino con una extraña sensación de justicia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser esa mujer asustada y abandonada en medio de la nada, sin un peso en los bolsillos, a estar parada frente al hombre que me destruyó, siendo ahora dueña de mi propio destino y millonaria? Las lágrimas caían por mis mejillas, pero esta vez no eran de desesperación. Todo mi cuerpo se paralizó al ver a este hombre que una vez fue mi mundo, ahora reducido a cenizas por sus propias decisiones. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si quieres saber cómo llegué a este momento, cómo sobreviví a lo imposible y transformé mi destino, entonces suscríbete ahora mismo a este canal. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el perdón, la resiliencia y el poder de nunca rendirse. Activa la campanita para no perderte historias que tocan el alma. Pero antes de llegar a ese momento, ¿necesitas conocer mi historia desde el principio? Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, y nací en un pequeño pueblo de México donde las oportunidades eran tan escasas como las lluvias en el desierto. Crecí viendo a mi madre, Dolores, trabajar desde el amanecer hasta altas horas de la noche para sacarnos adelante a mí y a mis 3 hermanos menores después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía apenas 12 años. Recuerdo perfectamente el día en que mi vida cambió para siempre. Era un martes por la tarde, yo tenía 23 años y trabajaba como mesera en el único restaurante del pueblo. Mis manos estaban agrietadas de tanto lavar platos, mi espalda dolía de cargar charolas pesadas, pero tenía un sueño que me mantenía de pie, ahorrar lo suficiente para mudarme a la ciudad y estudiar administración de empresas. Fue entonces cuando conocí a Ricardo Jiménez. Alto, moreno, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación y palabras dulces que hacían que mi corazón saltara como mariposa en primavera. Llegó al pueblo en un camión de carga, trabajando para una empresa de construcción que había venido a pavimentar las calles principales. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», me dijo la primera vez que lo vi, mientras yo le servía un café negro y unos huevos rancheros. Sentí como mis mejillas se encendían como tomates maduros, y por primera vez en años, me sentí especial. Durante 3 meses, Ricardo me cortejó como en las telenovelas. Me traía flores silvestres que recogía en el campo, me escribía cartas llenas de promesas de amor eterno, y cuando me propuso matrimonio una noche bajo las estrellas, yo no dudé ni un segundo en decir que sí. «Nos vamos a vivir a la frontera», me prometió con sus ojos brillando de emoción. «Allá hay trabajo, Carmen. Podemos construir algo juntos, tener hijos, una casa propia. No quiero que sigas trabajando como mesera toda tu vida». Sus palabras sonaban como música celestial para mis oídos. Finalmente, alguien que me amaba lo suficiente como para ofrecerme un futuro diferente, una oportunidad de escapar de la pobreza que había definido toda mi existencia. ¿Alguna vez te has aferrado tanto a un sueño que estuviste dispuesta a dejarlo todo por amor? Nunca olvidaré el momento en que subí a ese autobús destartalado rumbo a Ciudad Juárez, con mis pocas pertenencias en una maleta prestada y el corazón lleno de esperanzas. Mi madre, Dolores, me abrazó tan fuerte en la despedida que pensé que me rompería las costillas. «Mija, si las cosas no salen como esperas,
Siempre tendrás un hogar aquí conmigo, me susurró al oído con lágrimas en los ojos. Sus palabras me parecieron absurdas en ese momento. ¿Por qué no iban a salir bien? Tenía al hombre más maravilloso del mundo a mi lado y un futuro brillante esperándome. Los primeros meses de matrimonio fueron como vivir en una burbuja de felicidad perfecta. Ricardo consiguió trabajo en una maquiladora y yo encontré empleo en una tienda de ropa. Rentamos un pequeño apartamento en una colonia humilde pero limpia, y cada noche nos quedábamos despiertos hasta tarde planeando nuestro futuro. El próximo año compramos muebles nuevos, decía Ricardo mientras acariciaba mi cabello. Y después de eso, empezamos a buscar un bebé. Quiero una niña que se parezca a ti, Carmen. Podía sentir cómo la felicidad me llenaba cada poro de la piel. Finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, mi persona, mi hogar. Pero las cosas comenzaron a cambiar después del primer año. Ricardo llegaba más tarde del trabajo, olía a alcohol con más frecuencia, y cuando yo le preguntaba qué pasaba, sus respuestas se volvían cortantes y frías. No me agobies, Carmen. Un hombre necesita relajarse después de trabajar todo el día. Al principio traté de convencerme de que era solo el estrés del trabajo. Todos los hombres pasaban por etapas difíciles, ¿verdad? Pero entonces comenzaron las salidas nocturnas que se extendían hasta el amanecer, las llamadas misteriosas que Ricardo contestaba en el baño, y las mentiras que se volvían cada vez más elaboradas y menos creíbles. Una noche, después de que llegara a las 4 de la mañana con olor a perfume barato y pintalabios en el cuello de su camisa, decidí confrontarlo. «Ricardo, ¿hay otra mujer?», le pregunté con la voz temblando como hoja en el viento. Su reacción me dejó helada. Se volteó hacia mí con una furia que nunca había visto en sus ojos, y por primera vez en nuestro matrimonio, me gritó. «No seas ridícula, Carmen. Estás paranoica. Si no confías en mí, entonces tal vez este matrimonio fue un error». Sus palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. Me quedé completamente sola en nuestra recámara, abrazando una almohada que todavía olía a él, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional constante. Un día Ricardo era el hombre cariñoso del que me enamoré, trayéndome flores y pidiendo disculpas con lágrimas en los ojos. Al día siguiente era un extraño frío y distante que apenas me dirigía la palabra. Fue durante uno de esos periodos de reconciliación que me quedé embarazada. Cuando le di la noticia a Ricardo, vi algo en sus ojos que me llenó de terror. No era felicidad, era pánico puro. ¿Estás segura?, me preguntó con la cara pálida como papel. Sí, amor. Vamos a ser padres, le respondí, tratando de mantener la emoción en mi voz a pesar de su reacción. Esa noche no durmió. Lo escuché caminando por la sala hasta el amanecer, y cuando finalmente se metió a la cama, me dio la espalda sin decir una palabra. 2 semanas después, perdí al bebé. Fue un aborto espontáneo que me dejó no solo físicamente destrozada, sino emocionalmente hecha pedazos. Mientras yo lloraba la pérdida de nuestro hijo en el hospital, Ricardo desapareció por 3 días completos. Cuando regresó, olía a alcohol y tenía esa mirada vacía que había aprendido a temer. Tal vez fue lo mejor, fue todo lo que dijo sobre la muerte de nuestro bebé. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho ese día. No solo había perdido a mi hijo, sino que me di cuenta de que también había perdido al hombre que creí que era mi alma gemela. ¿Qué harías tú si la persona que más amas te abandonara en el momento en que más la necesitas? El descubrimiento de la verdad llegó de la manera más cruel posible. Era un sábado por la mañana y había decidido sorprender a Ricardo en su trabajo con su almuerzo favorito,
tacos de carnitas que había levantado desde las 5 de la mañana para preparar. Mi corazón latía con esperanza pensando que tal vez ese gesto de amor podría ayudar a sanar las heridas entre nosotros. Cuando llegué a la maquiladora, el guardia de seguridad, un señor mayor llamado Francisco, me miró con una expresión extraña. «Busca al señor Jiménez, ¿verdad? Hace 3 meses que no trabaja aquí, señora». Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi se me cayó la canasta con la comida. «Tiene que haber un error», murmuré, pero en el fondo de mi corazón sabía que no lo había. «Lo siento mucho, señora Carmen». Su esposo renunció y se fue con una muchacha que trabajaba en la línea de ensamble. Se llama Yesenia, creo. Sentí como el mundo se tambaleaba debajo de mis pies. Todo mi cuerpo se paralizó al escuchar esas palabras. Durante 3 meses, Ricardo había salido de casa cada mañana fingiendo que iba al trabajo, mientras yo trabajaba 12 horas diarias en la tienda para mantener nuestro hogar. Llegué a casa con las piernas temblorosas y encontré a Ricardo empacando una maleta en nuestra recámara. Al verme, tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no se detuvo. «Carmen, tenemos que hablar», me dijo sin levantar la vista de sus cosas. «Ya no hay nada de qué hablar, ¿verdad?», le respondí, y pude escuchar cómo mi propia voz sonaba rota, como cristal haciéndose pedazos. «Conocí a alguien más. Es más joven, no sé cómo explicártelo. No planeé que pasara, pero pasó». Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. «¿Desde cuándo, Ricardo? ¿Desde cuándo me has estado mintiendo?». «Desde hace 6 meses», admitió finalmente, y fue como si hubiera arrancado mi corazón con sus propias manos. 6 meses. Había estado viviendo una mentira durante 6 meses. Todas esas noches que llegaba tarde, todos esos días que fingía ir al trabajo, todas esas veces que hacíamos el amor mientras él pensaba en otra mujer. Podía sentir como la náusea subía por mi garganta. ¿Y nuestro bebé? ¿Cuándo perdí a nuestro bebé, ya estabas con ella? Ricardo se detuvo por primera vez desde que había empezado a empacar. Pude ver en sus ojos que la respuesta era sí, pero no tuvo el valor de decirlo en voz alta. «Carmen, ¿yo? Sal de mi casa», le grité con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo. «Sal de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Pero en lugar de irse con dignidad, Ricardo hizo algo que jamás le voy a perdonar. Abrió nuestro armario y comenzó a sacar también mis cosas. «¿Qué haces?», le pregunté con el corazón en la garganta. «Carmen, el apartamento está a mi nombre. Vas a tener que buscarte otro lugar donde vivir». No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me estaba dejando por otra mujer, sino que también me estaba echando de nuestro hogar. «Ricardo, no tengo dinero para otro apartamento. Apenas nos alcanzaba para este lugar entre los dos. Lo siento, Carmen, pero ya no es mi problema». En ese momento supe que el hombre del que me había enamorado nunca había existido. Era solo una máscara que Ricardo había usado para conseguir lo que quería de mí. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas prestadas y me quedé en casa de mi amiga Rosa, quien vivía en una colonia aún más pobre que la nuestra. Rosa era madre soltera de 3 niños y apenas tenía espacio para una persona más, pero me recibió con los brazos abiertos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, hermana», me dijo mientras preparaba un café aguado que era todo lo que podía ofrecer. Los hombres como Ricardo siempre terminan pagando por lo que hacen. Pero yo no quería venganza. Solo quería que el dolor en mi pecho desapareciera. Cada día era una batalla que yo debía enfrentar sola, levantándome cada mañana para ir a trabajar a pesar de que mis ojos estuvieran hinchados de tanto llorar, sonriendo a los clientes mientras por dentro me sentía como si me estuviera muriendo lentamente. Pensé 1000 veces en rendirme, en regresar al pueblo con mi madre y admitir que había sido una tonta por creer que podía tener una vida mejor.
Pero algo dentro de mí, una pequeña llama de dignidad que se negaba a extinguirse, me mantenía de pie. Fue durante esas noches más oscuras cuando decidí que no iba a permitir que Ricardo me destruyera completamente. Si él podía empezar de nuevo, yo también podía hacerlo. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de reconstruir mi vida. 3 meses después de que Ricardo me dejara, cuando finalmente había logrado reunir el dinero para la renta de un pequeño cuarto en una vecindad, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Carmen, soy Ricardo. Su voz al otro lado del teléfono me hizo temblar como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué quieres?, le pregunté, tratando de sonar fuerte aunque mi corazón estuviera latiendo como tambor en fiesta. Necesito que me hagas un favor. Es importante. Durante años me había preguntado qué haría si Ricardo me buscara, si me pediría perdón, si querría volver conmigo. Pero nunca imaginé que me llamaría para pedirme un favor después de haberme destrozado la vida. Necesito que vayas a recoger unas cosas que dejé en casa de mi primo Miguel en Chihuahua. Son papeles importantes para un trabajo. Te pago la gasolina y algo extra. ¿Por qué no vas tú?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No puedo, Carmen. Por favor, es la última vez que te pido algo. Debí haber colgado el teléfono en ese momento. Debí haberle dicho que se buscara a su nueva novia para que le hiciera esos favores. Pero la situación económica tan desesperante en la que me encontraba me hizo considerar su propuesta. El dinero extra que me ofrecía me ayudaría a cubrir los gastos de todo el mes. Está bien, le dije finalmente. Pero esto es lo último, Ricardo. Después de esto, no vuelvas a buscarme nunca. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Ricardo llegó por mí en un carro prestado. Durante el viaje hacia Chihuahua, tratamos de mantener una conversación civilizada, pero la tensión podía cortarse con cuchillo. ¿Cómo has estado, Carmen?, me preguntó mientras manejaba por la carretera desértica. Sobreviviendo, le respondí sin voltear a verlo. Carmen, quiero que sepas que lo siento. Siento todo lo que pasó entre nosotros. Por primera vez en 3 meses, lo miré directamente a los ojos. Pude ver que tenía ojeras profundas y había perdido peso. Por un momento, mi corazón se ablandó y sentí el impulso de perdonarlo, de decirle que podíamos intentarlo de nuevo. Pero entonces recordé todas las noches que había llorado hasta quedarme dormida, todos los días que había comido una sola vez para poder pagar la renta, toda la humillación que había sentido cuando los vecinos me miraban con lástima. Ya es muy tarde para las disculpas, Ricardo. Llegamos a casa de Miguel alrededor de las 3 de la tarde. Era una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de nada más que desierto y cactus. Miguel nos recibió con una sonrisa nerviosa que no me gustó nada. ¿Trajiste los papeles, primo?, le preguntó Ricardo. Están adentro. Pasen. Cuando entramos a la casa, inmediatamente supe que algo estaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía, y Miguel no paraba de ver hacia la puerta como si estuviera esperando a alguien. Los papeles están en mi recámara, dijo Miguel. Ricardo, ¿puedes ayudarme a bajarlos? Son muchas cajas. Carmen, espéranos aquí. Regresamos en 5 minutos, me dijo Ricardo antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé sola en la sala, sintiendo como los nervios me carcomían el estómago. Algo definitivamente no estaba bien. Después de 10 minutos sin que regresaran, decidí buscarlos. Caminé por el pasillo gritando sus nombres, pero no hubo respuesta. Revisé cada cuarto de la casa, pero estaba completamente vacía. Cuando llegué al patio trasero, vi algo que me heló la sangre,
las huellas de llantas de un carro alejándose de la casa. Ricardo me había abandonado en medio del desierto. Corrí hacia el frente de la casa y confirmé mis peores temores: el carro ya no estaba. Mis piernas comenzaron a temblar cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Estaba sola, sin transporte, en una casa abandonada en medio de la nada, con apenas 50 pesos en la bolsa y sin forma de comunicarme con nadie. La realidad me golpeó como un maremoto. Ricardo no me había llevado allí para recoger unos papeles. Me había llevado allí para deshacerse de mí de la manera más cruel posible. Sentí como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas mientras el sol del desierto comenzaba a ponerse en el horizonte. Todo mi cuerpo se paralizó al enfrentar la posibilidad real de que podría morir en ese lugar, sola y abandonada como un animal. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda y que no tienes a dónde ir? La primera noche en el desierto fue la más larga de mi vida. Me quedé dentro de la casa abandonada, escuchando cada ruido que venía del exterior y preguntándome si vería otro amanecer. El frío del desierto me calaba hasta los huesos, y no había encontrado ni una sola cobija en toda la casa. Cuando salió el sol, decidí caminar hacia la carretera principal con la esperanza de que alguien se compadeciera de mí y me diera un aventón de regreso a la ciudad. Pero después de caminar durante 3 horas bajo el sol abrasador del desierto, sin encontrar ni un solo carro, me di cuenta de que estaba en una situación mucho más grave de la que había imaginado. Mis labios estaban agrietados, tenía la piel quemada por el sol, y la sed me estaba volviendo loca. Había racionalizado la botella de agua que encontré en la casa, pero ya se me estaba acabando y no tenía idea de dónde conseguir más. Fue entonces cuando vi el milagro: una camioneta vieja acercándose por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que parecía un espejismo. Me paré en medio del camino agitando los brazos desesperadamente, rogando que se detuviera. Podía sentir cómo mi corazón latía con la esperanza de salvación. La camioneta se detuvo y de ella bajó un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de vaquero y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. ¿Qué hace una muchacha como usted sola en el desierto?, me preguntó con genuina preocupación en su voz. Mi esposo me abandonó aquí, le confesé, y al decirlo en voz alta, las lágrimas comenzaron a caer como cascada por mis mejillas. No tengo dinero para regresar a casa, no tengo nada. El hombre, que me dijo que se llamaba don Antonio Herrera, me miró con una compasión que no había visto en meses. Súbase, hija. Nadie se merece estar perdido en el desierto. Durante el viaje hacia la ciudad, don Antonio me contó que era dueño de un pequeño rancho donde criaba cabras y cultivaba nopales para vender en el mercado. Había salido temprano esa mañana para revisar unas tierras que estaba pensando comprar cuando me encontró. ¿Tiene familia en Chihuahua?, me preguntó mientras manejaba. No, señor. Soy de un pueblo muy lejos de aquí. ¿Y tiene trabajo? ¿Algún lugar donde quedarse? Tuve que admitir que no tenía nada. Absolutamente nada. Don Antonio se quedó pensativo durante varios kilómetros antes de hablar otra vez. Mire, Carmen, yo vivo solo en mi rancho desde que murió mi esposa hace 5 años. Tengo una habitación extra y siempre necesito ayuda con los animales y la huerta. Si quiere, puede quedarse conmigo un tiempo mientras decide qué hacer con su vida. Podía sentir cómo la esperanza comenzaba a renacer en mi pecho. ¿De verdad haría eso por mí? ¿Por una extraña? Mija, mi esposa, que en paz descanse, siempre decía que Dios nos pone en el camino de las personas que necesitan nuestra ayuda. Creo que nuestro encuentro no fue casualidad. Fue así como llegué al rancho de don Antonio, un lugar pequeño pero lleno de vida en medio del desierto chihuahuense. La casa era sencilla pero cómoda,
con una cocina grande donde don Antonio preparaba café tan fuerte que podía despertar a los muertos, y un patio trasero lleno de cabras que parecían saludarme con curiosidad. Esta va a ser su habitación, me dijo mientras me mostraba un cuarto pequeño pero limpio, con una cama individual y una ventana que daba hacia las montañas. No es gran cosa, pero es suya mientras la necesite. Esa primera noche en el rancho, mientras escuchaba el silencio del desierto interrumpido solo por el sonido ocasional de las cabras, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Don Antonio resultó ser no solo un hombre generoso, sino también increíblemente sabio. Durante las largas tardes después del trabajo, me contaba historias de su vida, de cómo había construido su rancho de la nada, trabajando día y noche durante décadas. ¿Sabe qué aprendí en todos estos años, Carmen?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el patio. Que las peores cosas que nos pasan a veces son las que nos llevan hacia las mejores oportunidades de nuestras vidas. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como tatuaje en la piel. Después de 2 semanas viviendo en el rancho, don Antonio me hizo una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Carmen, he estado observando cómo trabaja usted. Es dedicada, inteligente, y tiene una energía que yo ya no tengo. Quiero ofrecerle algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es, don Antonio? Quiero que se haga cargo de administrar el rancho. Yo ya estoy muy viejo para todo esto, y usted tiene ideas frescas que podrían hacer crecer este negocio. Pero don Antonio, yo no sé nada sobre ranchos o negocios. Eso se aprende, mija. Pero la honestidad y la determinación que veo en usted, eso no se puede enseñar. Eso se tiene o no se tiene. Por primera vez desde que Ricardo me había abandonado, sentí que alguien creía en mí, que veía algo en mí que valía la pena. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Administrar las ventas, buscar nuevos clientes, modernizar la producción. Y a cambio, le doy el 50% de todas las ganancias. No podía creer lo que estaba escuchando. Un hombre que apenas me conocía desde hacía 2 semanas me estaba ofreciendo la oportunidad de mi vida. Don Antonio, ¿por qué haría esto por mí? Porque creo en segundas oportunidades, Carmen. Y creo que usted merece una. Aceptar la propuesta de don Antonio fue la decisión más inteligente de mi vida. Al principio, no tenía idea de por dónde empezar. Nunca había administrado un negocio, nunca había hecho números complicados, nunca había tenido que convencer a clientes de comprar algo. Pero tenía algo que había desarrollado a través de todos mis sufrimientos, una determinación férrea de nunca volver a depender de nadie para sobrevivir. Los primeros meses fueron difíciles. Me levantaba a las 5 de la mañana para alimentar a las cabras, después me iba al mercado local a vender nopales y queso fresco, y en las tardes estudiaba libros de administración que había pedido prestados en la biblioteca municipal. Mire, Carmen, me dijo don Antonio una tarde mientras revisábamos las cuentas del mes, ya aumentamos las ventas en un 30% desde que usted se hizo cargo. Podía sentir cómo el orgullo me llenaba el pecho. Por primera vez en mi vida, estaba viendo los frutos de mi propio esfuerzo, de mi propia inteligencia. Pero yo tenía planes más grandes. Durante mis visitas al mercado, había notado que los turistas americanos que cruzaban la frontera siempre preguntaban por productos auténticos mexicanos. Allí vi mi oportunidad. Don Antonio, ¿qué opina si empezamos a vender nuestros productos directamente a los turistas? Podríamos cobrar el doble de lo que nos pagan los intermediarios. ¿Y cómo hacemos eso, mija? Pongamos un puesto en la zona turística de la ciudad. Yo hablo un poco de inglés, puedo aprender más. Don Antonio me miró con una sonrisa que me llenó de confianza. Hágalo, Carmen. Usted tiene mi bendición.
El puesto de productos auténticos mexicanos fue un éxito inmediato. Los turistas adoraban nuestros quesos frescos, nuestros nopales en conserva, y especialmente una salsa picante que yo había desarrollado usando una receta que mi abuela me había enseñado cuando era niña. En 6 meses, nuestras ganancias se habían triplicado. Don Antonio estaba tan feliz que parecía haber rejuvenecido 10 años. Carmen, usted tiene un don para los negocios. Debería pensar en grande. ¿Qué tan grande? Tan grande como se atreva a soñar. Fue entonces cuando conocí a Isabella Reyes, una empresaria de El Paso, Texas, que había venido a nuestro puesto buscando productos orgánicos para su cadena de tiendas naturistas en Estados Unidos. Your products are amazing, me dijo en inglés, y aunque mi nivel del idioma era básico, pude entender que estaba impresionada. I want to make a deal with you. Isabella me propuso algo que me pareció imposible. Quería que le suministráramos productos para 20 tiendas en Texas, Arizona y Nuevo México. El pedido inicial sería por $50,000. Mis manos temblaron cuando escuché la cifra. $50,000 era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero necesitamos expandir la producción, le expliqué a don Antonio esa noche. Tendríamos que contratar más gente, comprar más cabras, rentar más terrenos. Carmen, usted ya no piensa como la muchacha asustada que encontré en el desierto. Piensa como una verdadera empresaria. Tenía razón. Algo había cambiado dentro de mí durante esos meses. Ya no era la mujer que dependía de otros para sentirse valiosa. Me había convertido en alguien que creaba su propio valor, su propio futuro. Decidimos tomar el riesgo. Pedimos un préstamo en el banco, contratamos a 5 trabajadores locales, y compramos más tierras y más animales. Fue aterrador, pero también emocionante como montarse en una montaña rusa. El primer envío a Estados Unidos fue un éxito total. Isabella quedó tan satisfecha que duplicó su pedido para el mes siguiente. Carmen, I think you have something special here, me dijo durante una de sus visitas al rancho. Have you thought about creating your own brand? ¿Mi propia marca? La idea me pareció tan ambiciosa que casi me daba miedo considerarla. Pero don Antonio me alentó. Mija, usted ya no es empleada de nadie. Es dueña de su destino. Fue así como nació Carmen's Desert Treasures, mi propia línea de productos orgánicos del desierto mexicano. Diseñé las etiquetas yo misma, usando colores vibrantes que representaran la belleza del desierto donde había renacido. En un año, Carmen's Desert Treasures estaba en más de 100 tiendas en Estados Unidos. Mis productos se vendían desde California hasta Florida, y yo tenía 30 empleados trabajando para mí. Pero lo más importante no era el dinero que estaba ganando, sino la mujer en la que me había convertido. Cada mañana me levantaba emocionada por ir a trabajar, por enfrentar nuevos desafíos, por crear algo nuevo. Don Antonio, que se había convertido en mi mentor y figura paterna, me miraba con orgullo cada vez que recibíamos un pedido nuevo. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de todo esto, Carmen? ¿Qué, don Antonio? Que usted ya no es la misma mujer que encontré perdida en el desierto. Ahora es una mujer que podría ayudar a otras personas perdidas a encontrar su camino. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Había comenzado ese viaje como víctima de la crueldad de alguien más, pero lo estaba terminando como dueña de mi propio destino. 3 años después de que Ricardo me abandonara en el desierto, tenía una cuenta bancaria con más de $1 millón, una empresa próspera que daba empleo a docenas de familias, y sobre todo, tenía algo que nunca había tenido antes, respeto por mí misma. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada que cambiaría todo otra vez. Estaba en mi oficina, revisando los pedidos para el siguiente mes, cuando mi asistente me dijo que había una llamada urgente. Carmen, habla Rosa. Era la voz de mi amiga, la que me había dado refugio cuando Ricardo me dejó. Sonaba nerviosa.
¿Qué pasa, Rosa? ¿Estás bien? Carmen, necesito contarte algo. Ricardo está preguntando por ti. Sentí como mi corazón se detuvo por un segundo. Hacía 4 años que no sabía nada de él, 4 años en los que había reconstruido mi vida completamente. ¿Qué quiere?, pregunté, tratando de sonar calmada. Carmen, su situación es muy mala. La muchacha con la que se fue lo dejó hace 2 años. Perdió su trabajo, tuvo problemas con el alcohol. Ahora vive en un cuarto de una vecindad y apenas sobrevive. Podía sentir cómo emociones contradictorias luchaban en mi pecho. Una parte de mí sentía lástima por el hombre que una vez había amado. Otra parte de mí recordaba el dolor que me había causado. ¿Y por qué me lo dices a mí, Rosa? Porque te está buscando, Carmen. Dice que necesita hablar contigo, que tiene algo importante que decirte. Rosa, yo ya no soy la misma mujer que él abandonó. Mi vida ahora es completamente diferente. Lo sé, hermana. Todo el mundo aquí sabe que te ha ido muy bien, que tienes tu propio negocio y que eres millonaria. Estamos muy orgullosos de ti. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Ricardo, en la mujer que era cuando estaba con él, en todo el camino que había recorrido para llegar a donde estaba ahora. Don Antonio, que ya tenía 80 años pero seguía siendo mi consejero más sabio, notó mi preocupación al día siguiente. ¿Qué la tiene tan pensativa, Carmen? Le conté sobre la llamada de Rosa, sobre Ricardo que me estaba buscando. ¿Y qué siente usted al saber eso? Era una pregunta difícil de responder. No lo sé, don Antonio. Una parte de mí siente lástima por él. Pero otra parte de mí todavía está enojada por todo lo que me hizo. Carmen, ¿puedo darle un consejo de viejo? Siempre, don Antonio. El perdón no es algo que hacemos por la otra persona. Es algo que hacemos por nosotros mismos. Cargar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Sus palabras me acompañaron durante toda la semana. Finalmente, decidí que era hora de cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Le dije a Rosa que le dijera a Ricardo que podía venir a verme, pero que fuera al rancho. Quería que esta conversación fuera en mi territorio, en el lugar donde había renacido. El sábado por la mañana, vi llegar un autobús viejo por el camino de terracería. De él bajó un hombre que tardé varios segundos en reconocer como Ricardo. Había envejecido 10 años en los 4 que habían pasado. Estaba más delgado, con el cabello canoso, y tenía esa mirada derrotada que reconocía muy bien porque yo la había tenido una vez. Cuando me vio, se quedó parado en medio del patio como estatua de sal. Pude ver en sus ojos que no podía creer lo que estaba viendo. Yo llevaba un vestido elegante, tenía el cabello profesionalmente peinado, y manejaba una camioneta nueva que había estacionado junto a la casa. Pero más que mi apariencia física, creo que lo que más lo sorprendió fue la confianza que irradiaba, la seguridad en mí misma que nunca había tenido cuando estaba con él. Hola, Ricardo, le dije con una voz calmada y firme. Carmen, yo, no puedo creer que seas tú. ¿Por qué no podés creerlo? Te ves, exitosa. Feliz. Diferente. Lo soy. Caminamos hacia el patio donde don Antonio había preparado café y después se había retirado discretamente para dejarnos solos. Carmen, vine a pedirte perdón, comenzó Ricardo, y pude ver que las lágrimas ya estaban formándose en sus ojos. Pero yo ya no era la mujer que se derretía con sus lágrimas. Esta vez lo escuché con el corazón protegido por la armadura de mi propia fortaleza. Cometí el error más grande de mi vida cuando te abandoné. Fui un cobarde, un idiota. No merecía a una mujer como tú. Tienes razón, le dije simplemente. No me merecías. Mi respuesta lo sorprendió. Creo que esperaba que lo consolara,
que le dijera que no había sido tan malo. Carmen, ¿podrías perdonarme? ¿Podríamos intentarlo otra vez? Y fue en ese momento cuando supe exactamente qué respuesta darle. Cuando vi a Ricardo de rodillas frente a mí, llorando como un niño perdido, con sus manos temblorosas extendidas hacia mí suplicando mi perdón, mi mente regresó al inicio de esta historia. Había llegado el momento de cerrar el círculo. Por favor, Carmen, me suplicaba con la voz quebrada, perdóname. No sabía lo que hacía. Déjame volver contigo. Sé que puedo hacerte feliz otra vez. Podía sentir cómo cada palabra se clavaba en mi pecho, pero ya no con dolor, sino con una extraña sensación de justicia poética. El hombre que me había abandonado sin un peso en el bolsillo, ahora me rogaba que lo dejara volver, cuando yo tenía todo lo que él había perdido: éxito, dinero, dignidad. Ricardo, le dije con una voz calmada que me sorprendió a mí misma, necesito que entiendas algo. Lo ayudé a levantarse del suelo, no por compasión hacia él, sino por respeto hacia la mujer en la que me había convertido. Cuando me abandonaste en el desierto, mataste a la Carmen que me había enamorado de ti. Esa mujer ingenua que creía que necesitaba a un hombre para ser feliz ya no existe. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Eran de liberación. La mujer que tienes frente a ti ahora se construyó desde cero, desde las cenizas de lo que tú destruiste. Esta Carmen no necesita a nadie para ser próspera, para ser feliz, para ser completa. Pero Carmen, yo he cambiado. He aprendido de mis errores. Me alegro por ti, Ricardo. De verdad espero que hayas aprendido. Pero tus cambios llegaron demasiado tarde para nosotros. Podía ver en sus ojos la desesperación de un hombre que finalmente se daba cuenta de lo que había perdido. Te perdono, Ricardo, le dije finalmente, y al decir esas palabras sentí como una pesada cadena se rompía en mi pecho. Te perdono, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco estar libre del rencor. ¿Eso significa que podemos intentarlo otra vez? No, Ricardo. Significa que puedes irte en paz, sabiendo que no te odio. Pero también significa que puedo seguir adelante con mi vida, sabiendo que ya no cargaré contigo en mis pensamientos. Lo que hice después fue algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Saqué mi chequera y le extendí un cheque por $5,000. ¿Qué es esto?, me preguntó con confusión. Es para que te establezcas, para que comiences de nuevo. Pero también es mi forma de cerrar cualquier deuda que hayamos tenido el uno con el otro. Ricardo tomó el cheque con manos temblorosas, pero pude ver en su mirada que entendía el mensaje: era una despedida definitiva. Carmen, ¿alguna vez podrás ser feliz después de todo lo que pasamos? Le sonreí con una tranquilidad que nunca había sentido antes. Ricardo, ya soy feliz. Tal vez por primera vez en mi vida, soy genuinamente feliz. Mientras veía el autobús alejarse por el camino de terracería, llevándose a Ricardo para siempre, don Antonio se acercó y puso su mano paternal en mi hombro. ¿Cómo se siente, mija? Libre, don Antonio. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que las peores traiciones a veces son las que nos obligan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Cuando Ricardo me abandonó en el desierto, creyó que me estaba destruyendo. Lo que no sabía era que me estaba liberando. Hoy puedo decirte que valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación. Todo ese dolor me transformó en la mujer que siempre había estado destinada a ser, una mujer independiente, exitosa, generosa, y sobre todo, feliz conmigo misma. Mi empresa ahora emplea a más de 100 personas, hemos expandido nuestros productos a 15 países,
y acabo de abrir una fundación para ayudar a mujeres que han sido abandonadas o maltratadas a reconstruir sus vidas. Don Antonio, que ahora tiene 85 años, sigue siendo mi socio y mi consejero más querido. A menudo me dice que estoy demasiado ocupada para encontrar el amor otra vez, pero yo le respondo que ya encontré el amor más importante de todos, el amor propio. Hace 6 meses, recibí una carta de Ricardo. Me escribía desde otro estado, donde había encontrado trabajo en una fábrica. Me contaba que el dinero que le había dado lo había usado para rehabilitarse del alcoholismo y que había conocido a una mujer buena que lo estaba ayudando a reconstruir su vida. Me agradecía por haberlo perdonado y me deseaba toda la felicidad del mundo. Guardé esa carta en mi escritorio, no por nostalgia, sino como recordatorio de que el perdón realmente libera. No solo a quien recibe el perdón, sino especialmente a quien lo otorga. Todas las noches, antes de dormir, miro por la ventana de mi habitación hacia el desierto que una vez fue mi prisión y ahora es mi santuario. Le doy gracias a la vida por haberme enseñado que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino. Y si tú estás pasando por un momento oscuro, si sientes que alguien ha traicionado tu confianza o destruido tus sueños, quiero que sepas que esa no es tu historia final. Esa es solo la introducción a la mujer extraordinaria que estás destinada a convertirte. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al vivirla, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a este canal porque cada semana traemos historias reales de superación que te recordarán por qué vale la pena seguir luchando. Déjame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu respuesta me importa. Nos vemos en la próxima historia.